Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Now it's the time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Be new is born. The any none of you. No one connected to you. The any none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Muy buenas tardes y cuando es la 1 arrancamos nueva franja horaria. Les saludamos desde el plató de Biniu Real Estate. Ahora vamos a hablar sobre el suelo, porque la gestión urbanística del suelo es uno de los temas que tenemos encima de la mesa. Es cierto que en los últimos años se ha transitado en el sector hacia una mayor digitalización, también hacia una sensibilidad más medioambiental de los edificios, pero también hay una petición unánime que es la de más necesidad de vivienda en general. No solo hablamos de la ciudad de Barcelona, sino también en el área metropolitana. Pero ¿tiene Barcelona suficiente capacidad de suelo como para afrontar este crecimiento? Pues bien, los expertos señalan que hay que buscar soluciones imaginativas y esta es precisamente una de las cuestiones que vamos a poner encima de la mesa a lo largo de esta sesión. ¿Cuáles son estas fórmulas más imaginativas teniendo en cuenta el suelo que hay ahora mismo disponible? Vamos a abordar esta sesión con Carles Vergara. Muy buenos días. Él es director del Departamento de Dirección Financiera de IES. Bienvenido. Gracias. Bienvenidos también a todos los ponentes. Nos falta la parte del Ayuntamiento de Barcelona que está justo de camino, se va a incorporar a lo largo de esta sesión. Y bien, Carles, te cedo la palabra para que podamos abordar cuáles son estos retos urbanísticos que tenemos por delante y si realmente tenemos la capacidad para poder abordarlos. Muchas gracias. Gracias, Carles. Adelante. Yo creo que para empezar es muy interesante poner el foco hacer un zoom out, ¿no? Tenemos en Barcelona muchos problemas que son no solo locales, son problemas globales. Déjame dar solo un par de datos. Las Naciones Unidas estiman que el 55% de la población global actualmente vive en urbes y que esto va a aumentarse hasta el 68% en 2050. Esto quiere decir pues, que habrá que construir un montón de vivienda y de vivienda de calidad en las ciudades. Con este crecimiento tenemos unos retos y lo que vamos a hablar en esta sesión y abordar e intentar entrar en detalle es en los retos que tienen las urbes y en particular, ya si nos centramos pues, en el sur de Europa, si queréis, y en Barcelona, para afrontar estos retos que tenemos. Entonces, los retos principales, básicamente, hay un estudio del World Economic Forum
que cita 5. Yo no sé si estos nos podemos ayudarnos un poco para centrar la discusión. Los 5 son la gestión de las amenazas ambientales, ¿no? Todos hemos visto recientemente los fenómenos meteorológicos que van a más con todo debido al cambio climático. Por otra parte, también la urbanización rápida lleva a problemas climáticos, ¿no? La infraestructura básica está sobrecargada. O sea, temas climáticos número 1, recursos número 2. Todos vivimos en ciudades, pero todos queremos agua, todos queremos energía y traer agua a cada vez ciudades más grandes y a urbes más grandes, esto es complicado. El tercer punto es desigualdad. Cuando se trata de proveer de recursos básicos, ¿no? Incluso en la resiliencia que pensamos en las propias ciudades, bueno, el pronóstico es desigual cuando hablas con gente, cuando se refiere a gente de mayor o de menor capacidad adquisitiva. Más, los ricos urbanos tienen unos problemas muy diferentes de los pobres urbanos, por tanto, desigualdad es el punto número 3. El 4 es tecnología. La tecnología cada vez se utiliza más en desarrollar y hacer funcionar bien las ciudades, ya no solo hoy en día con temas de movilidad inteligente, bienestar, salud, sino que cada vez vamos más también a planificar y utilizar la tecnología para pensar a futuro. Y el quinto punto, yo creo que es muy importante y que muchas veces lo dejamos de lado, no pensamos en él, es el tema de la gobernanza. Las ciudades del futuro, pues, bueno, ofrecen muchas posibilidades para que las personas se desarrollen, para que las personas puedan vivir y muy bien, pero todo esto bueno, requiere de una gobernanza y de unos sistemas de gestión que tienen que ser pues, mucho más abiertos y mucho más modernos de los que tenemos ahora. Entonces yo para empezar quería hacer una ronda rápida de introducción de los ponentes. Empezaremos con Yolanda Guerra, socia administrativa de Urbanismo y Medio Ambiente de Quatre Cases González Pereira. Quería preguntar, ¿cuáles son los retos que ves hoy en día en las ciudades, desde un punto de vista también de la abogacía, ¿no? ¿Cuáles son los retos que ves en las ciudades hoy en día y particularmente en Barcelona? Bueno, yo diría que el reto fundamental que tienen las ciudades, Barcelona y las ciudades europeas, es fundamentalmente el tema de la sostenibilidad ambiental, económica y social. Esto, que es una frase muy grandilocuente, lo único que pretende es cumplir los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible y con lo cual conseguir el cumplimiento de las necesidades que tiene en estos momentos la ciudadanía. En primer lugar, obviamente, el acceso a la vivienda, pero no solo a vivienda, sino también a alojamientos, otro tipo de alojamientos. Tema de utilización y lucha contra el cambio climático, porque esto es lo que nos va a dar calidad de vida en la ciudad y la calidad de vida conlleva atracción de talento, creación de puestos de trabajo y, por último, con mayor cohesión social. Muy bien. Seguimos con Sergio Luna. Sergio es director de gestión urbanística de Servihabitat, también consejero de Serviland. Vamos con la misma pregunta. ¿Cuáles son los retos urbanísticos de hoy en día, según su punto de vista? Buenos días a todos. Bueno, un poco por añadir lo que ya comentáis vosotros. Hay un reto, aparte de todo el tema medio ambiente, que si cabe, nos hemos concienciado aún más, ¿no? Después de la pandemia que desgraciadamente nos ha tocado vivir, pero sí que creo que hay un reto de generar suelo, ¿no? Hay una carencia importante en Barcelona, pero yo creo que a nivel nacional esto es un tema que se repite. Tenemos que focalizar y aquí, bueno, tanto administración como empresa privada, ¿no? Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para que sea lo más ágil posible esta tramitación y crear estas ciudades que atraigan talento. No olvidemos que hay un problema importante ahora mismo en la sociedad, sobre todo con los jóvenes, ¿no? Con ese acceso a vivienda que prácticamente en la mayoría de las ocasiones es imposible. Tenemos que poner todo de nuestra parte para conseguir que la necesidad real que existe hoy día en el mercado podamos producirla y para ello creo que tenemos que ir paso atrás, ¿no? en todo el tema del desarrollo del suelo, que al final es la materia prima sobre la que se va a edificar la futura vivienda. Muy bien. Seguimos con Xavier Vilajoana, que es el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña y también CEO del grupo Aeroconstruct. ¿Cuáles son los retos urbanísticos? Parece que me quedan pocos, pero no, creo que hay algunos más. A ver,
el tema del urbanismo, en este país tenemos un urbanismo muy antiguo, en el sentido de que el urbanismo no ha evolucionado lo mismo que ha evolucionado la sociedad y las necesidades de nuestros habitantes y ciudadanos. Hay figuras que hoy en día están muy en boga y que están cada vez se demandan más, como puede ser co-living, ¿no? Hay muchos tipos de fórmulas de vivienda que ahora mismo el urbanismo no concuerda, no cuadra, ¿no? Incluso a nivel de, ¿no? Estamos hablando de sostenibilidad, estamos intentando, ¿no?, el vehículo rodado particular un poco que empiece, ¿no?, a ser la segunda opción, por tanto que primero se apueste por el transporte público. Entonces, claro, hay muchos planeamientos que ya heredados, ¿no?, de esa época, pues que te obligan a hacer incluso 2 plazas de parking por vivienda, ¿no? Incluso las densidades, ¿no?, que se dan en muchos planeamientos, te dan densidades que te obligan a hacer viviendas de 90 metros. Entonces, o sea, realmente tenemos un urbanismo que en este sentido es muy poco flexible. Es verdad que se está trabajando, en este caso, con la Generalitat, bueno, para ver cómo se puede flexibilizar, pero esto es clave. O sea, la generación de suelo podemos intentar avanzar. El suelo que está en manos públicas pueden ponerse las pilas, está en manos privadas también, pero dentro de unos parámetros que al final puedan ofrecer lo que la gente demanda. Y una cosa que decimos siempre, o menos yo repito siempre, que el urbanismo depende también de las infraestructuras, es decir, uno tiene que pensar las distancias en tiempo y no en kilómetros, ¿no? Y más en áreas, sobre todo metropolitanas. Y creo que eso es un reto que en este caso sí que depende más de la administración central o de la autonómica, que no en este caso de la municipal, pero es verdad que ese es un reto mayúsculo que tenemos. Muy bien. Bueno, ahora vamos a preguntarle la misma pregunta. ¿Cuáles son los retos urbanísticos de hoy en día? A Laia Grau. Laia es arquitecta urbanista y gerente de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona. Laia, ¿cuáles son los retos urbanísticos? Gracias. Recojo todos los retos que han puesto encima de la mesa. Yo creo que incluso han bajado a algún detalle más claro y más técnico y de propuestas que podríamos ya empezar a hacer. Comparto las dos crisis, los dos retos que se fundamentan en crisis, la crisis climática, la crisis social y habitacional, creo que es un poco más ancha. Yo siempre hablo de la crisis económica. Las ciudades que tenemos del siglo XX se construyeron y se agruparon y crecieron alrededor de la ciudad industrial, y estamos en la ciudad postindustrial porque básicamente se nos ha deslocalizado la producción y tenemos el gran reto de cómo activamos también nuestro suelo, poco suelo que tenemos, sobre todo en Barcelona, no en el área metropolitana, para que a nivel económico podamos ser mucho más competentes, ¿no? Yo creo que hay planes importantes en nuestra ciudad que ya lo estaban avanzando, pero yo creo que tenemos que seguir en esa línea para sumar en los retos que tenemos, porque comparto los problemas que tenemos en temas de acceso a la vivienda, que no tenemos ni el 15% que nos pide la ley de que tengamos, ¿no?, de solidaridad urbana, que nos pide la ley de que tiene que haber vivienda protegida en todas las ciudades españolas de más de 5.000 habitantes, y no tenemos en Barcelona, no llegamos ni al 2%. Y luego, en materia ambiental, es evidente que todavía no tenemos leyes que nos acompañen suficientes en materia urbanística para poder avanzar. Sí que tenemos leyes climáticas en el marco, sobre todo, europeo y en el marco nacional, que nos acompañan, pero cuando tenemos que llegar hasta la materia urbanística, que es la ley que realmente nos acompaña para hacer la transformación física, todavía tenemos que darle ese giro para adecuarla a los temas urbanísticos. Muchas gracias. Creo que es muy interesante, ¿no? Todo el mundo habla de ESG ahora, ¿no?, del ESG, y realmente la gente está muy centrada en la E, ¿no? Al final todos los temas de medio ambiente y midiendo y tal, y fijaos que los temas que me habéis, ¿no?, hemos comentado algo de sostenibilidad, pero realmente la sostenibilidad que estáis hablando es más una sostenibilidad de tipo social, si queréis, y toda la parte de gobernanza, que al final es normativa, de cómo nos organizamos, ¿no?, que realmente ambiental, que también es importante, pero los problemas de verdad parece que nos vienen más por la parte social que por la parte, quizás diríamos, ¿no?, ambiental, ¿no? Y quería preguntaros, ahora ya aterrizando un poco más, hemos dicho aquí retos que son muy generalizables, ¿no?, a nuestro nivel más particular, ¿no? De estos retos, ¿qué problemas crean y qué oportunidades realmente encontramos para solucionar estos retos?
Hombre, Tú has hablado de sostenibilidad, ¿no? Pues, a ver, sí, sostenibilidad... yo os diría que, de entrada, creo que lo más importante que hemos de pensar es en tema de sostenibilidad, pero desde la óptica de que toda la normativa contra cambio climático lo que nos está generando es repensar la ciudad. Vamos a tener que volver a repensar nuestras ciudades, a darles vida de nuevo a nuestras ciudades y no solamente desde la óptica de la rehabilitación y por lo tanto también acogerse a todos los temas de eficiencia energética, sino que hemos de prever nuevos sistemas de vivienda y alojamientos. El otro día estaba mirando que ha habido un cambio normativo en Francia y en Alemania que está permitiendo que con unos cambios de la normativa urbanística y de la normativa de habitabilidad, edificios que están en desuso puedan tener una utilización como a vivienda o como alojamiento de una forma temporal, es decir, un año y medio, en el que hay unos precios asequibles y posteriormente el edificio vuelve a su origen. Y hay empresas que se están ganando la vida. Quiere decir que hay sistemas alternativos que nos pueden beneficiar de cara al acceso. Comentaba él el tema del co-living, co-housing, que la Generalitat de Cataluña ha dado un paso al regular los alojamientos con elementos compartidos o incluso dotacionales. Pero esto yo creo que es una de las grandes oportunidades que tenemos. También tenemos los problemas, casi que hablemos los otros de oportunidades y luego... Hombre, si está bien acaso... pensar en positivo y de oportunidades porque tenemos... No hemos hablado de demografía, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos un reto demográfico importante ya de envejecimiento, si queréis, Sí. y también de acceso a la vivienda por parte de gente joven. Esto quiere decir que las necesidades de vivienda y de urbanismo en las ciudades no son las mismas ahora que las que teníamos hace 50 años, ¿no? Y aquí... ni tampoco la necesidad de obtener una vivienda en propiedad. Ahora la gente joven busca otro tipo de alternativas, más buscando experiencias que propiamente un alojamiento a título inicial, ¿no? de vivienda. Esto de la parte de Servia Habitat o del ARCE, ¿lo veis igual? ¿Los jóvenes realmente no buscan comprar? A ver, no creo que sea su deseo no comprar, sino más bien una necesidad, ¿no? Al final, el precio de la vivienda, hoy día la realidad es que es muy complicado que los jóvenes accedan a ella. Están tirando por esta alternativa. Es cierto que hoy día el apego a las empresas de los jóvenes es más volátil que el que teníamos hace unos años y contempla mayor movilidad, pero esto cambia, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Hace 2 años todo el mundo pensaba que nos íbamos a vivir al campo, había llegado la pandemia, nadie quería vivir en un piso, todo el mundo necesitaba terraza y balcón para salir. Y los datos recientes, nosotros hemos lanzado un estudio de mercado, demuestra que la sociedad vuelve otra vez al presencialismo. Es verdad que no es el presencialismo de hace 3 años, donde todos íbamos a la oficina y necesitábamos vivir en la ciudad. Hay un poco de teletrabajo todavía, pero en 2 años ha cambiado la tendencia del mercado, ¿no? Parecía que se acaba la ciudad y buscamos refugio a las afueras y otra vez volvemos y nos encontramos el problema que teníamos hace 3 años, que comentaban, ¿no? Falta suelo, no podemos edificar, hay unas bolsas de suelo bloqueadas y necesitamos desarrollar ese suelo y dar agilidad a que se pueda edificar. A ver, hay un tema que estoy casi de acuerdo. Es verdad que hay muchos jóvenes que no pueden acceder a la vivienda porque no tienen el ahorro precisamente del 30%, ¿no? Que una posible hipoteca no cubre, pues no les ha dado tiempo, ¿no? En su vida laboral. Me consta que hay algunas entidades financieras que ya se han puesto en el tema, incluso otras comunidades autónomas, ¿no? Como Murcia o Madrid, ¿no? Que hacen a través de la administración, avalan esa cantidad de más. Ojo, esto no quiero porque a veces la gente aprovecha eso para decir que, bueno, volvemos a la burbuja, el 95%. No, o sea, se lo dan a aquellos que pueden pagar la cuota hipotecaria correspondiente con un 30% de sus ingresos netos. Es decir, no es que quiere decir que den el 95% a todo lo que quiera, avalando a la administración es una parte, sino que con el esfuerzo que les permite pagar la hipoteca, la parte que incrementan, que supera el 80%, las administraciones la avalan. Y esto que decías que la gente joven prefiere... Nosotros tenemos estudios, encuestas, pero hay una cosa muy clara, porque los estudios, encuestas, puedes decir, los he hecho el otro. El registro de solicitantes de la Generalitat de Cataluña de protección oficial,
cuando le piden a la gente que quiere, si comprar o alquilar, el 80% te dice alquilar con opción de compra. Es decir, comprar, ¿no? O sea, esto ya te demuestra que lo que les falta precisamente es el ahorro previo para adquirir. Es decir, ya sea por cultura, por lo que sea, aquí es verdad que la cultura se enseña y se evoluciona, pero es verdad que la cultura de tener un piso en propiedad, pues aquí la tenemos mucho más interiorizada que no en el resto de Europa. ¿Qué es bueno o malo? No lo sé, es lo que hay, ¿no? Al final, lo que hay que intentar es que desde los actores, lo que hay que intentar es poner en el mercado todas las características de vivienda posibles para que sea el cliente, ¿no? El ciudadano, el que escoja qué opción quiere. Obviamente, si solo ponemos viviendas en venta, pues obviamente la gente solo tendrá opción de comprar. Es verdad que en este país las administraciones no han facilitado, y las administraciones, hablo en general, tanto políticas fiscales, de ayuda, etcétera, no han facilitado la producción de viviendas en alquiler, eso es así. Sin ir más lejos, no hace mucho con la ley de acompañamientos del Estado, un poco con un añadido, se cargaron, entre comillas, el plan económico que podía tener la entidad metropolitana de Barcelona, ¿no? Para hacer vivienda asequible. O sea que al final se necesita muchísima coordinación entre las administraciones para que entre todos, que insisto, es un objetivo común de todos, que es poder digamos, poner en el mercado todo tipo de vivienda para el ciudadano. Sí, estamos hablando mucho de suelo, ¿no? Pero, hombre, hay una parte importante que es la rehabilitación también, ¿no? Porque cuando hablamos de ciudades, a ver, la regeneración de la propia ciudad es una parte, yo diría, mucho más importante, porque si contamos, ¿no? Más o menos el porcentaje que se rehabilita o regenera en una ciudad debe ser del 2%, depende de la ciudad, entre 1 y pico y 3%. Si lo miras, un 2% de media, es que quiere decir que tardas 50 años, ¿no? En rehacer el parque, y esto sin crecimiento. O sea, tardas 50 años en rehabilitar todo el parque si no hay crecimiento, con lo cual lo que vemos en la realidad se acaba 70 o 80 años rehabilitando, ¿no? Entonces, ¿estamos haciendo lo suficiente para promocionar esta rehabilitación, los cambios de uso, la flexibilidad que necesita una ciudad? Es una muy buena pregunta. Y sobre todo en Barcelona, ¿no? Barcelona no tenemos posibilidad de crecer porque no tenemos más suelo. El suelo es la única cosa que no nos podemos inventar. Por eso tenemos que ser muy exigentes en cómo lo utilizamos y sobre las necesidades que realmente hay. Y la rehabilitación es el tema pendiente, yo creo que tenemos, ¿no? Hemos tenido, ¿no? Toda la industria de la construcción está vinculada a la nueva construcción y no a la regeneración y a la rehabilitación. Y aquí tenemos un reto pendiente. Yo creo que ahora con los fondos Next Generation vamos a hacer un cambio, incluso desde las propias administraciones. También vamos a necesitar cambios legislativos para que nos ayuden, para ser más flexibles, porque actuar y hacer vivienda protegida en edificios que ya existen es mucho más complejo, porque tenemos unas medidas de viviendas, y estoy absolutamente de acuerdo contigo, y con esto hemos ya ido a hablar con quien tiene la capacidad legislativa para cambiarlo, porque evidentemente cuando tú generas un nuevo piso de 90 metros cuadrados lo puedes generar, pero cuando lo generas de un sitio de que lo estás regenerando y ya existe ese edificio, no lo puedes aplicar porque lo preexistente es lo que prevale por encima de la normativa, ¿no? Y aquí es donde tenemos que ver. Es el gran reto pendiente. Yo creo que estamos alrededor de un 2, de un 3% de la rehabilitación en Barcelona, y son pequeñas, no son grandes rehabilitaciones. Yo creo que tenemos que aprender a hacer grandes rehabilitaciones. Esto también es un compromiso con el cambio climático, que es la pregunta con la que lanzabas. Europa también está, esto también un poco para compartir, Europa está en que no podemos seguir creciendo las ciudades eternamente, sino tenemos que readaptarlas, reprogramarlas en los usos que necesitamos. Tenemos espacios vacíos, pero también tenemos espacios con pocos usos adecuados con lo que necesitamos. Aquí también necesitamos mucha flexibilidad normativa. Es complicado, porque la flexibilidad muchas veces, yo soy para hacerlo flexible siempre, pero es muy complicado, ¿no? Porque entonces la regulación se hace muy compleja y a veces poco dinámica, ¿no? Porque hace que la aplicación sea muy reinterpretable, y desde la administración tienes que ser las reglas muy claras para que sea aplicable. Dicho esto, estoy por la flexibilidad siempre. Pero yo creo que la rehabilitación tenemos que dar un impulso, y es un cambio cultural, yo creo que también del sector, no solamente de las personas, de los usuarios y de las administraciones, sino también del sector, que creo que aquí sí que tendríamos que estar muy por delante también en la calidad de cómo lo hacemos y en la cantidad de rehabilitaciones.
Sí, yo creo que ha sido muy adecuado poner en el foro del BNIU y en esta sesión en concreto, ¿no? el punto de administraciones públicas y sector privado juntos en un mismo debate, ¿no? Porque hay soluciones que, hay problemas del sector privado que tiene que solucionar el sector privado, temas del sector público que son del sector público, pero al final hay temas que realmente están en la conjunción, ¿no? Y en temas como rehabilitación, toda la normativa, aquí sí que hay que haber un cierto entente. Ya para también, que hablamos de retos, oportunidades y problemas, también vamos a empezar a poner soluciones también, ¿no? Encima de la mesa. Sí. ¿Cómo se pueden solucionar este tipo de problemas? Hablando, ya sé, siempre vamos a hablar, pero esto... Sí. A ver, obviamente soluciones sobre el papel seguramente las encontraríamos fácilmente, ¿no? O las tenemos muy claras. Luego lo que pasa con las soluciones no lo son hasta que no son ejecutables. Por lo tanto, insisto, hay para todos y lo que cuesta es que entre todos nos pongamos de acuerdo. Y no digo de acuerdo por un tema de que la administración quiera A y el privado quiera B, sino es cómo vamos a hacer entre todas las administraciones, ¿no? Y todos los agentes para que el objetivo sea común. Y esto es lo complicado. De hecho, aquí lo hemos vivido muy de cerca, ¿no? Aquí se aprueban leyes que luego son tumbadas por el Constitucional, ¿no? O ahora quieren en Madrid, ¿no? Una ley de vivienda, y aquí ya se está diciendo, oye, ¿por qué si te está todo, ¿no? Traspasado la competencia, ¿no? Es decir, no es nada fácil, no estamos en un escenario que facilite las cosas. Yo estoy de acuerdo que la parte de regularizar o que la normativa sea mucho más interpretable, es verdad que supone un problema para la administración, porque al final hay un técnico que firma y se responsabiliza, pero es verdad que no debería ser difícil, ¿no? Tener un marco legislativo suficientemente laxo, pero contundente en el sentido de limitar responsabilidades, en este caso en los firmantes, como para que ayudase al desarrollo que necesitamos de nuestras ciudades. Sin eso estaremos en lo mismo. Todos querremos, pero unos no podrán por X y los otros no podremos por Y. Y eso es lo que no nos podemos permitir. Quizá un tema que se podría aportar es también mirar lo que están haciendo otras ciudades donde ha habido modelos de éxito, incluso en la misma Barcelona, si lo pensamos en perspectiva histórica, ¿no? Si fijas, ¿no? Ha habido mucha más flexibilidad en el pasado, digamos, respecto a otras ciudades. Pensad, por ejemplo, no sé, en el Paseo de Gracia, ¿no? Primeros usos residencial, ¿no? De residencial pasa a oficinas de una manera más o menos fácil, ¿no? Nada es fácil, ¿no? Pero oficinas. Después pasa a sector terciario, hoteles, y ahora parece que vuelve a residencial, retail, una mezcla, ¿no? Pero el tener una ciudad relativamente flexible urbanísticamente, pues permite que haya una regeneración y que no muera, ¿no? Te vas a otros ejemplos de ciudad totalmente diferentes. Te vas a Detroit, ¿no? Y en el centro de Detroit aquello está muerto porque ¿no? Y se van todos. Y en los suburbios de Detroit están bien, pero el centro no. ¿Por qué? Porque no se ha sabido regenerar. Y hay un tema de gobernanza, pero también hay un tema de negocio y hay un tema de planificar y ver un poco a largo plazo, ¿no? Que quizás es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Pensáis esto? A ver, yo creo que el éxito de Barcelona del urbanismo es tener un plan general metropolitano del 76 que te admitía todo tipo de usos en determinadas calificaciones, y esto es lo que ha permitido la flexibilidad. Yo, si me apuras, no por Laia, porque Laia es, además de gerente de urbanismo, es una persona que es absolutamente dialogante y en las últimas modificaciones de plan general se ha visto que ha tenido una interlocución con todos los sectores, privados, públicos, vecinos, empresas, lo cual ha favorecido que salga un instrumento de planeamiento más bien consensuado. Pero si me permitís, hay una serie de problemáticas que entre todos tendríamos que solventar. No es una cuestión del Ayuntamiento de Barcelona, es una cuestión generalizada de la Administración. En primer lugar, resulta ahora muy difícil plantear proyectos y planeamientos con carácter previo. Después de la pandemia se ha instaurado la
dificultad en acceder a los servicios técnicos y jurídicos, con lo cual a veces te encuentras huérfano para presentar un proyecto de la mano de la administración y tienes que esperar un procedimiento. El segundo problema que tenemos, importantísimo, es el tema del tiempo. Es decir, el sector privado necesita dos cosas, una seguridad jurídica y la segunda es tiempo, es decir, plazos establecidos. Y esto no lo tenemos. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo, ya digo, no en Barcelona, sino fuera de Barcelona, trámites de licencias de obra que se perpetúan y duran más de un año, planeamientos derivados que tenían que salir en 6 meses y que están saliendo en 1 año y pico, suspensiones de planeamientos por distintos motivos, que lo que hace es que proyectos y planes derivados presentados y que aún no han sido objeto de aprobación quedan en suspenso, con lo cual la credibilidad desde el punto de vista empresarial de inversión extranjera queda muy limitada, ¿no? Luego aquí tenemos un problema, Laia, que no es del ayuntamiento, pero yo creo que todos los temas, los retos desde el punto de vista medioambiental, se han de hacer desde la óptica metropolitana, como también el tema del acceso. Y aún nos falta un plan director metropolitano que aborde todo este tipo de circunstancias. Yo creo que si unimos el fomentar el diálogo, la colaboración público y privada, yo creo que muchos de estos retos se solventarán. Por alusiones, ¿me pasas el micro? Perfecto. Dos temas has puesto encima de la mesa. El tiempo es dinero, clarísimamente. Para la administración no, porque es lo que tiene tiempo. Y también tiene dinero, obviamente, pero para el sector privado el tiempo es dinero. Está clarísimo. Antes de empezar esta charla hablábamos de cómo podíamos mejorar, ¿no? Y el tema de la agilización, ¿no? Está claro que hay un reto que tenemos, sobre todo en la administración que ahora represento. Yo venía también de la Generalitat, yo creo que aquí han hecho un paso más adelante, que es todo el tema de la digitalización de todos los trámites. Es cierto que el ayuntamiento está un poco, va como un poco lento en esto, y esto sí que daría la posibilidad de poder hacer todo más ágil, incluso también liberaría, ¿no?, a todos los técnicos para poder dar ese servicio personalizado a cada uno de los proyectos. Y por eso yo creo que aquí sí que tenemos un plan para poder activarlo, lo tenemos, pero se va a lento. Es verdad que el COVID no nos ha ayudado nada, esto también os voy a ser sincera. Yo llevo 3 años en el ayuntamiento y 2 prácticamente hemos estado en COVID. Se mandaron los funcionarios a casa y no tenían portátiles, o sea, os imagináis, y seguíamos dando licencias, o sea, no sé ni cómo lo hicimos. Es verdad, y ahora yo creo que ahora que nos hemos recuperado de eso, estamos viendo que esos 2 años nos han paralizado un poco, y yo estoy al delante, sabéis que estoy de mucha acción y estoy intentando estirar para que esto no suceda, pero es verdad. Y tenemos que ponernos manos a la obra. Y el otro tema que estabas diciendo es el tema metropolitano alrededor de la sostenibilidad. Bueno, el PGM, del cual yo soy el Plan General Metropolitano de la ciudad del área metropolitana de Barcelona, para mí es un gran instrumento que tiene alrededor de unas 3.000 o 4.000 modificaciones y sigue vigente. Es como un monstruo que nadie conoce. Tenemos un instrumento que ya nadie lo conoce, porque hemos hecho tantas modificaciones que lo estamos aplicando, pero ¿alguien me lo puede explicar entero? No, nadie. Por eso necesitamos el nuevo plan director metropolitano, donde el eje medioambiental, que evidentemente el PGM del año 76 no contemplaba, aunque fue realmente un instrumento muy moderno, el plan director metropolitano tiene que tener ese eje, y yo creo que se está trabajando en ello. Hay voces que dicen que tendremos una inicial aprobada antes de diciembre. Welcome, lo estamos esperando, allí estamos también trabajando, y aquí creo donde estos retos tienen que ser compartidos, evidentemente. Para mí también el tema de la vivienda tiene que ser un tema metropolitano. Barcelona no lo puede asumir solo, tiene la máxima tensión en todos los ámbitos, en el corazón de la ciudad, entonces es donde tenemos la máxima tensión habitacional, económica y también residencial, y aquí es donde tenemos que tener la solidaridad metropolitana, tenemos que aportar, pero también tenemos que recibir la solidaridad del resto del territorio con este plan director, ¿no? Yo, Carla, permíteme, si quiero romper una lanza a favor de la Administración, porque hay casos de éxito real, ¿no? Estamos hablando de Barcelona. Nosotros en Servilan, que trabajamos a nivel nacional, sí que tenemos ejemplos donde la Administración sí que colabora y sale proyectos adelante, ¿no? Podríamos poner el ejemplo de Madrid, ¿no? Madrid
ha apostado por la digitalización, es una realidad, ellos trabajan con BIM, eso faculta a los técnicos a una velocidad mucho mayor todo el tema de la tramitación. Han abierto la posibilidad de entidades colaboradoras urbanísticas que tramitan la licencia y tienen el mismo efecto que el que tramita cualquier otro ayuntamiento, por lo cual hay muchos más técnicos habilitados viendo expedientes. Y luego el tema de compartir responsabilidades, ¿no? Muchas veces, yo también entiendo al técnico, ¿no? Muchas veces cuando hace reuniones de equipo dice, oye, hay un proyecto atascado, ponte en su lugar, ¿no? Porque el técnico tiene que asumir una responsabilidad. En Madrid se empieza a repartir esa responsabilidad. El promotor, con una declaración responsable, solicita licenciar el proyecto y ya hay una parte del proyecto, todo el movimiento de tierra y todo el tema de la cimentación que lo puede arrancar. Al final está solapando plazos, ¿no? Que no estás ese año y medio, porque nosotros también lo sufrimos, ¿no? De una promoción parada. Incluso luego la LPO, ¿no? He acabado el edificio y estoy 12 meses esperando que llegue la LPO y no puedo escriturar. Al final lo único que tengo son costes financieros, solo gana el banco, ¿no? Hay administraciones que se están haciendo, yo creo que es importante a nivel público que ese ejemplo de éxito se expanda por todo el territorio. Y luego otro reto que no hemos comentado, ¿no? Que es la falta de financiación que tenemos en el desarrollo del suelo, ¿no? que sufrimos en el desarrollo del suelo. Nosotros, mira, estamos en unos 600 proyectos con juntas de entidades urbanísticas, entidades urbanísticas de conservación, juntas de compensación constituidas por todo el país, y hay un factor que predomina en la mayoría y es que no hay financiación en la fase de gestión del suelo. Solo avanza con el suelo y sobre todo solo urbaniza entidades de crédito que no lo hacen por vocación, sino que lo hacen, entre comillas, por castigo, por dar salida, ¿no? a ese balance que tiene. Grandes fondos de inversión que han comprado con una quita importante, por lo cual la rentabilidad del proyecto le sale, o grandes promotoras que a su vez en el accionariado comparten estos fondos, estas entidades de crédito, ¿no? que en otros casos lo gestionan ellos en primera persona. Es escaso el número de promotor local que pueda afrontar una urbanización y al final no olvidemos que el urbanismo es microlocal, o sea, tienes que conocer el territorio, tienes que saber la demanda real del municipio donde desarrolla, porque si no, difícilmente puede llegar a éxito. Yo creo que entre todos, ¿vale? Mezclando un poco la buena praxis de algunas administraciones o de muchas administraciones, igual que de la parte privada, tenemos que intentar generar una situación de confort para que la financiación empiece a fluir en esta parte de todo el desarrollo inmobiliario. Y aquí hay otro reto que yo también creo que sería importante, que son ayudas fiscales que por parte de la Administración deberían de llegar a empresas que se dedican a la gestión del suelo. El tema del suelo es interesante, ¿no? Porque debería ser, ¿no? Al final es la materia prima del urbanismo, una parte importante de la materia prima, y parece, ¿no? que se están financiando o se está tratando casi como, o sea, a rentabilidades de private equity. Esto, ¿no? La gente, hay mucho riesgo, aquí solo entran inversores que están dedicados a asumir mucho riesgo, y quizás si se rebajara el nivel de riesgo por todas las partes del proceso, podría financiarse incluso de forma pública, si lo llevamos a pensar, ¿no? Es que fijaros que lo que hablamos de lo que puede ayudar a la Administración con la legislación. Hoy en día, si hay un planeamiento que por cualquier alegación fundamentada, pero puede ser una alegación porque falta el informe X, el planeamiento vuelve al punto cero, ¿no? Es decir, se anula todo el planeamiento. No puede corregirse o modificarse, y esto ha pasado en algunos planeamientos, porque faltaba, carreteras. Recuerdo uno, o el informe, en este caso de género de no sé qué planeamiento, se tumbó para volver al punto cero. Claro, esta inseguridad, desde el punto de vista que genera mucho más tiempo, repetición de procesos, etcétera, esto todavía dificulta más ya no solo la financiación del urbanismo, sino la inversión en el mismo. Entonces, esto evidentemente va restando agentes que quieran pues acometer un planeamiento. Nos quedan pocos minutos porque tenemos que ya empezar a concluir. Yo quería que un poco hacemos una ronda rápida con las conclusiones, los mensajes, lo que creéis que nos tenemos que quedar, en qué retos y qué posibles oportunidades y soluciones para estos retos tenemos.
Gracias, Yolanda. Bueno, yo sinceramente creo que la conclusión sería que decíais muchas veces eslogan, ¿no? Yo creo que el eslogan es la confianza mutua, sector público, sector privado, para afrontar los retos que nos vienen internos, pero también externos, por las razones que ya veis, guerras, incremento de precios. Yo creo que es fundamental que haya una confianza mutua entre los dos sectores, público y privado. Vale. Yo, pese a que hay mucho margen de maniobra, así que, por concluir, dar un mensaje positivo. Creo que el sector goza de salud. Creo que las empresas tienen músculo financiero y que la Administración se está poniendo las pilas para ayudar en el desarrollo. Es cierto que vienen unos nubarrones, ¿no?, que todo el mundo vea y que va a llegar y que realmente creo que hay que cuantificar, pero creo que el sector va a saber salir adelante. No creo que vaya a ocurrir lo mismo que pasó en la pasada crisis del 2008, ni muchísimo menos. El nivel de apalancamiento es mucho menor y creo que vamos a salir más fortalecidos de la crisis que nos viene. Yo creo que solo pediría, lo que creo que hay que visualizar los planes de vivienda a largo plazo, independientemente de los periodos legislativos. Me consta y sé que es complicado desligar muchas veces, porque esto es como los planes de educación, ¿no?, en este país, que llega uno, coloca uno, no dura 5 años y esto si no hay elecciones anticipadas. O sea, creo que esto le hacemos un flaco favor a las futuras generaciones, no pensando en la vivienda a medio o largo plazo. De hecho, los países que han tenido éxito en sus políticas de vivienda son países que ya llevan 20 años haciéndolo. Por lo tanto, por favor, pensemos ya todas las administraciones a largo plazo y más con el urbanismo que tenemos por medio. Para añadir un punto más de lo que estás comentando y para responder y para cerrar, tenemos que tratar la vivienda como una infraestructura. En las infraestructuras, cuando se planifican, no se planifican a 4 años. Yo creo que lo estamos planificando así. Tú no puedes planificar la transformación de Glorias a 4 años porque sabes que va a durar muchísimo. Entonces, cuando hay consenso de todas las partes, porque sabes que se va a planificar esa infraestructura que va a durar mucho más que esos 4 años. Entonces, la vivienda, si la pensamos como una infraestructura, que es como una infraestructura social, ¿no?, porque es evidentemente, cuando antes lo decías, no estamos hablando más de social que de ambiental, pues plantearlo en ese recorrido, ¿no?, igual y de nivel que tiene las infraestructuras, las carreteras, los trenes, ¿no?, los puertos. O sea, cómo la inversión tiene que pasar de anualidades y sobre todo de mandatos, y tiene que generar ese consenso común entre las dos partes, que para mí es fundamental. No hay uno sin el otro. Y yo creo que para mí también hay un reto y que una oportunidad que tenemos es que tenemos objetivos comunes, nos tenemos que poner de acuerdo en el cómo lo tenemos que hacer. Y yo creo que ha sido evidente, ¿no? O sea, de qué manera vemos que el cambio climático tenemos que hacer ciudades mucho más resilientes, no solo lo que son los espacios públicos, sino también lo que son los espacios privados y los edificios. Y de qué manera todos, el sumatorio entre el espacio privado y el espacio público, tenemos que garantizar que la ciudad es resiliente delante de los efectos climáticos que vamos a tener. Y en el cómo, el objetivo es común, pero el cómo es, yo creo, donde a veces somos demasiado divergentes y tenemos que encontrarnos. Sí, bueno, con estas conclusiones, bueno, vamos ya cerrando el debate. Yo creo que un tema así general, ¿no?, que diga todo, es que venimos de unas ciudades donde los tiempos, ¿no?, de una sociedad en general, ¿no?, los tiempos eran muy lentos, te daban tiempo de planificar, cometer errores, levantarte, y la durabilidad era mucho más larga, ¿no? Estamos viviendo en una sociedad con unos cambios muy rápidos, ¿no? Todo es muy dinámico, y si las ciudades y la sociedad en general no nos dotamos de mecanismos muy flexibles y muy rápidos para adaptarnos a las nuevas necesidades y las nuevas realidades, pues no nos va a ir bien, ¿no? Y las ciudades y las urbes que lo hagan bien, pues son las que se van a llevar la mayor parte del éxito, ¿no? Con esta reflexión final damos por concluido el panel. Hablabas de esa flexibilidad que tiene que ir ligada a la confianza mutua, ¿no?, que lo remarcabais ahora en esta sesión, es muy importante para conseguir esos acuerdos público-privados. Estaba tomando notas de lo que ibais desgranando y creo que es importante que nos quedemos
con 4 aspectos. Por ejemplo, nos decía desde el ayuntamiento, no hay más suelo, es lo que hay. Ahora, el reto pasa por la rehabilitación y esa rehabilitación ahora es de un 2,3% y son más que nada rehabilitaciones pequeñas. Decía, tenemos que ir, Laia Grau, hacia rehabilitaciones grandes y si no hay más suelo tenemos que adaptarnos hacia un modelo más flexible, como decía Carles ahora, pero que tiene que pasar por aquí, ¿no? Creo que es interesante que entre todos vayamos gestionando hacia dónde tenemos que vehicular ese nuevo sector inmobiliario, ¿no? Que tiene que ir por ahí. También hablabais de una legislación más laxa, lo decía Xavier Vilajoana, ¿no? Es importante también que nos facilitemos las cosas unos a otros. Cuando digo laxa no me refiero a poder hacer lo que uno quiera, ¿eh? No, o sea, claro. Que sea adaptable a las necesidades que tiene hoy en día la sociedad. Adaptable, exigíais un plan director metropolitano, algunos pasos los vamos a ver hacia Laia en diciembre, puede ser, podemos poner una fecha. Bueno, la cuestión es que hay que ser más flexibles para hacer vivienda también protegida en Barcelona, en el área metropolitana y a nivel español, que también es muy necesaria. Gracias a todos por acompañarnos, por compartir vuestra visión de futuro y también de presente. Y nosotros cerramos ya esta sesión, hemos hablado de estos nuevos retos en el sector urbanístico, son muchos los temas que tenemos que afrontar y hay que seguir trabajando. Hacemos una pequeña pausa y a las 4 volvemos con más sesiones y paneles en este plato del Viniu de Real Estate. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona.